como entenderán, y como es una semana, es prácticamente el 100%. No sé exactamente dentro de la normativa legal de titulación si toman en cuenta el 100% o cuenta más la nota que saquen en el examen. Pero en todo caso, eso sí les indico, ¿no? O sea, quienes están dentro de lo que es la actualización tendrán que presentar un trabajo al final de la semana, que yo les pediré que lo realicen. Bueno, entonces, todos conocemos y ustedes saben, ¿no es cierto?, que la mercadotecnia, cuyo término es en español y cuyo término de marketing es también se lo denomina en inglés, es una ciencia, ¿no? Y prácticamente la esencia y la base fundamental para que exista esta ciencia es el intercambio, ¿no? Y no solamente hablamos del intercambio cuando nosotros hablamos de un intercambio monetario, es decir, cuando compramos algo, nos entrega un producto, un servicio y nosotros entregamos una cantidad de dinero, sino cualquier tipo de intercambio que nosotros realizamos en nuestra vida diaria. Entonces, solamente para recordarles, la mercadotecnia es una ciencia que estudia todas las actividades relacionadas a la creación, a la planeación, desarrollo, comercialización y distribución de bienes y servicios. Muchas veces cuando nosotros preguntamos a cualquier persona qué es el marketing o qué es la mercadotecnia, siempre la relacionamos y es a nivel general, ¿no es cierto? Inclusive hasta nosotros, cuando nos han preguntado eso, muchas veces hemos dicho la mercadotecnia es publicidad, es ventas, pero realmente no es solo eso. Sí, la mercadotecnia también tiene que ver con las ventas. Uno de los objetivos es incrementar la demanda, hacer que los clientes vean y compren mi producto, pero siempre, ¿no es cierto?, tiene que también dentro de ese proceso que es el marketing, siempre tiene que también estar la ética, ¿no? O sea, es decir, tanto como proveedores, empresas que brindamos un producto o servicio o como consumidores también tenemos que observar eso. Eso es algo muy importante y muy necesario, ¿no? Hay autores, ¿no es cierto?, como Stanton, Edsel igual, que escribieron el libro de Fundamentos de Marketing. Ellos dicen que el marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos que satisfagan necesidades y deseos, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr los objetivos de la organización. También Kotler, que es un famoso mercadólogo, y Armstrong, ellos definen a la mercadotecnia como un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta dentro de lo que es la mercadotecnia. Cuando nosotros hablamos de la mercadotecnia, hablamos de variables, ¿no es cierto?, que tiene el marketing. Y también hablamos, ¿no es cierto?, de que el marketing o la mercadotecnia, al ser su base fundamental, el intercambio se produce en cualquier momento. Y no solamente, como les decía, hablamos de intercambios monetarios, es decir, cuando compramos y vendemos, sino que también se lo realiza en otro tipo de actos, cuando nos damos un regalo, cuando nos intercambiamos, no sé, un cuaderno, un libro, y cualquier otra cosa, o inclusive, ¿no es cierto?, lo que antes o lo que fue la base del intercambio, el trueque, ¿no es cierto? No tenemos dinero, pero podemos intercambiar algún producto con otro producto.
Entonces, eso es importante también que nosotros lo entendamos. Si es que hay alguna pregunta, igual ustedes me indican nomás, por favor. Erika Gualoto. ¿Está? Erika. Sí, buenos días, profe. Erika, ¿usted me podría dar un ejemplo de un intercambio en el que no participe directamente el dinero? O sea, que no sea una compra, pero en la que se da ese proceso de intercambio entre dos personas. A ver. O sea, podría ser el intercambio entre, o sea, específicamente que no sea, podría ser el intercambio en... Uno que no participe, bueno, porque el intercambio es cuando nosotros vamos a comprar, no sé, una libra de arroz y pagamos $1 o no sé, o los 60 centavos, lo que cueste la libra de arroz. Un intercambio en el que no participe el dinero. podría ser de información, profe. De información, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo específico? Por ejemplo, cuando estamos en clases, entonces un compañero no sabe alguna materia, entonces se podría dar un intercambio de conocimiento específicamente a una materia, podría ser. Cuando nosotros necesitamos información de una materia o estamos recibiendo una capacitación, dice Erika. Ok. No sé, ¿alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Puede ser las características y cualidades del producto. Un intercambio en el que no produce, en el que no se produce. Claro, información acerca del producto. Por ejemplo, en una venta de seguros, obviamente todavía no se hace el contrato de seguro, no se intercambia, o sea, no se hace ese intercambio más como que tangible, pero sí se le informa sobre qué es lo que va a contratar, qué podría servirle y todo eso. Entonces, podría ser eso. Claro, es un intercambio, ¿no es cierto? Porque todavía depende de la información y depende también de lo que quiera, ¿no es cierto?, la otra persona para que tome la decisión de comprarnos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos piden algún tipo de información, cuando nosotros estamos ya a punto también de estar en el proceso de elecciones, en agosto, 20 de agosto tenemos que votar, ese también es un proceso de intercambio porque, ¿no es cierto?, hay, cuando nosotros hablamos del intercambio, hay condiciones que tienen que cumplirse. Esas condiciones son que deben existir dos partes que tengan necesidades que satisfacer. Las partes deben participar voluntariamente dentro de este intercambio y deben aportar algo de valor, debe existir comunicación. Por ejemplo, dentro del proceso eleccionario, ¿hay dos partes que tengan necesidades que satisfacer? Sí, los políticos o quienes se han lanzado, ¿no es cierto?, en este caso por la dignidad de presidente, presidenta, vicepresidente, y los asambleístas son, ¿no es cierto?, tienen esa necesidad de ostentar ese cargo para cumplir un plan de trabajo. Nosotros, quienes vamos a votar, ¿qué necesidad es la que estaríamos satisfaciendo? ¿Alguien, por favor?
un voluntario o yo les digo quién. Cori Cachimuel. Sí, presente, profe. ¿Qué necesidad sería la que nosotros satisfacemos, nosotros que somos, y todos nosotros vamos a votar, somos los electores? Sería la de a mejorar la ciudad. Mejorar las condiciones de vida. Sí, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de la ciudad, la infraestructura. Eso es lo que nos llama, ¿no es cierto? O es la necesidad que nosotros tenemos y bueno, en nuestro país el voto es obligatorio y por eso también nosotros acudimos, ¿no es cierto?, a votar. Entonces, esa es la necesidad que nosotros estamos satisfaciendo el momento que vamos a elegir. ¿Qué es el objeto de valor? ¿Qué aportamos? Como nosotros aportamos nuestro voto, con ese voto, obviamente, dependiendo de cuánto tenga quien tenga la mayoría, ganará en primera vuelta, como dicen algunos, o pasarán. Si no tiene alguien más del 40%, tiene que haber una segunda vuelta. Lo que sí, y debe existir comunicación. ¿Cómo se da la comunicación que cómo nos comunicamos para saber nosotros los planes de trabajo que tienen estas personas? Existe 8 candidatos y cómo también nosotros les comunicamos a ellos lo que nosotros queremos dentro de este intercambio que se va a dar en agosto. Cristian Zapata. Cristian Zapata. Dayana Sandoval. Primeramente sería que nosotros nos enteramos por medio de lo que son las campañas, ya sea en redes sociales o en noticias, y para nosotros comunicarles a ellos sería por las encuestas que realizan en un principio y después sería por medio del voto. De esa forma, ¿no es cierto?, nos comunicamos y se cumplen todos estos pasos que se tienen que dar en el intercambio y que se dan en cualquier proceso de marketing. Ellos nos comunican ahora, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. Bueno, también van a territorio, hacen alguna concentración política en algún coliseo, etcétera, para dar a conocer sus puntos de vista, el plan de trabajo. El problema también ahora, ¿no es cierto?, que dentro de las redes sociales nosotros pasan mensajes de pronto muy rápidos, cuestiones que más llamen la atención, pero también nosotros debemos preocuparnos, ¿no es cierto?, de saber quiénes son ellos, de saber cuál es su perfil, qué es lo que hicieron, qué no hicieron, qué es lo que dicen sus planes de trabajo, ¿no? Hay algo que estaban recomendando algunos analistas económicos y, por ejemplo, era de que la dolarización, que está ya 20 años con nosotros, un poco como que ha mantenido o ha logrado, ¿no es cierto?, que no nos golpee tan fuerte las diferentes crisis por las que hemos atravesado. Entonces nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, que ver, ¿no es cierto?, otras experiencias que hay en otros países y que pueden, ¿no es cierto?, el momento de votar, cambiar la vida de todo el país, ¿no? Entonces sí es importante también en todos los procesos de intercambios, no solamente dentro de este proceso político por el que vamos a vivir, pero sí es de mucha responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Lamentablemente hubo el proceso de muerte cruzada por, podríamos decir, la interrupción que tuvo el Poder Ejecutivo de realizar obras a través de lo que querían los asambleístas, pero lamentablemente vemos también, ¿no es cierto?, que hay
politiquería, podríamos decir, y de que todo el mundo trata de buscar sus propios intereses. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. No es fácil, pero también nosotros somos responsables por el voto que estamos entregando, ¿no es cierto?, en este caso, a los políticos. Cuando nosotros hablamos del intercambio ya prácticamente comercial, es decir, en el que sí interviene el dinero para adquirir un producto o un servicio que satisfaga una necesidad, ahí sí participan los negociantes y clientes. Los negociantes que tienen que ver con las empresas que ofrecen bienes y servicios y que dentro del sistema económico se le denomina o se lo conoce como lo que es la oferta y lo que es los clientes. Nosotros que somos parte de la demanda de bienes y servicios, eso es necesario entender que son las condiciones del intercambio dentro del proceso de marketing. El marketing ha venido evolucionando desde hace el tiempo que se creó, que es en el año de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se da a conocer esta ciencia. El marketing ha pasado por algunas etapas, ¿no? Y por las características que tienen algunas de esas etapas, todavía se puede decir que nosotros nos encontramos en ciertas etapas. Pero actualmente todas las empresas, sin excepción alguna, aplican lo que es el marketing, ¿no? Todas, sin excepción. Permítanme indicarles un pequeño video en el que se da a conocer cuáles son las etapas por las que ha pasado el marketing en el transcurso del tiempo. ¿Sí están viendo? ¿Sí se ve el video? Sí, profe, sí se logra ver. En el video que acabamos de ver se da a conocer las etapas por las que ha atravesado el marketing a través del tiempo. Y la primera etapa es la etapa de la producción, que se da antes del año de 1930. Una de las características especiales de esta época, y que podríamos decir que algunas empresas todavía podrían estar ancladas por cumplir, en la actualidad, por cumplir con estas características,
es que la demanda superaba la oferta, es decir, que había más compradores que vendedores, ¿no? Un ejemplo que actualmente se puede aplicar todavía a eso son los monopolios. Es decir, empresas que producen, ¿no es cierto?, que solo son las únicas que producen ese producto o ese servicio. Había poco interés en la calidad de los productos y sus precios eran bajos en esa época, ¿no? Antes de 1930. Se enfoca a un proceso productivo eficiente la empresa. Es la única que lo realiza y no tiene dificultades, y en esta época no era necesario aplicar técnicas relacionadas a tratar de atraer más clientes, ¿no? Entonces, un ejemplo que podríamos decir que todavía en la actualidad hay este tipo de empresas, ¿cuál podría ser? Un monopolio, ¿no? Estamos hablando específicamente de los monopolios. ¿Cuál podría ser un monopolio? Juan José Avellán, un ejemplo de monopolio. Juan José Avellán. Aló, profe, si me escucha. Sí. En este caso, profe, podría ser un ejemplo de monopolio, podría ser alguna empresa podría ser en este sentido, profe, de estas de servicios básicos, o sea, en el sentido de luz y así. Los servicios básicos, porque prácticamente son monopolios y han sido asumidos por el Estado para que no haya abusos en el precio. El agua, la luz, bueno, la telefonía no, porque ese es la telefonía fija, podríamos decir que ese sí es un monopolio, no es un servicio que da el Estado. Gracias, Juan José. Entonces, esas empresas, pese que en la actualidad, ¿no es cierto?, ellas sí aplican lo que es el marketing, pero podríamos decir que por las características podría estar ahí. Es decir, no tiene necesidad, ¿no es cierto?, de aplicar técnicas de ventas ni estrategias para incrementar sus clientes porque son únicas en el mercado. Luego de la etapa de 1930, luego de ya de que sucede la crisis, ¿no es cierto?, de 1930, aparece ya una preocupación por conocer los deseos de los consumidores y aparece a necesitarse de la investigación de mercados por parte de las empresas y para desarrollar una red de ventas, capacitar a vendedores que expliquen a los clientes la calidad, los beneficios, las características que tiene esos productos y esos servicios. Se basa principalmente, ¿no es cierto?, el objetivo de esta etapa es incrementar las ventas, pero muchas veces, ¿no es cierto?, no se cumple con el objetivo fundamental del marketing, que es satisfacer las necesidades y deseos. Se da a conocer el producto a los clientes, pero más bien lo que se busca es tratar, ¿no es cierto?, de que los vendedores vendan a como dé lugar sus productos y servicios. Pero obviamente eso también no es bien visto por la mayoría de los clientes. En esta época podríamos decir que algunas empresas que todavía aplican esta orientación sería alguna empresa que no hace investigación de mercados. Muchas veces nosotros nos podemos poner un emprendimiento por la necesidad de crear una fuente de ingresos, pero no vemos o no analizamos realmente si esa necesidad ya ha sido satisfecha por otras ofertas que existen en el mercado. Y en ese proceso nosotros como emprendimiento nuevo podemos fracasar. Si solamente estamos poniendo porque de pronto vemos que al vecino le fue bien, que al otro local le fue bien, o que pensamos que esa necesidad no ha sido satisfecha aún, y ponemos el negocio sin hacer un estudio o una investigación, podemos caer en el fracaso, ¿no? Y eso es lo que sucede lamentablemente con muchos emprendimientos. A partir de 1950, ya luego de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de comercialización fueron analizados, sobre todo por las universidades americanas.
la Universidad de Harvard especialmente, y se ha ido desarrollando ya una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial. El concepto que dio origen al marketing en 1950 fue primero, ¿no es cierto?, acuñado por Teodoro Levitt. Entonces, él decía, ¿no es cierto?, que hay que orientar los productos y servicios a un grupo de personas que los denominó mercado meta, a un nicho de mercado o segmento de mercado que los iba a consumir o usar. Junto con ellos se dirigen los esfuerzos de promoción a las masas, ¿no?, lo que se denomina mass marketing y que todavía sigue vigente por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer en esa época, el cine, la radio, la televisión, y se da ya la importancia, y por eso es que en esta época nace el marketing. El principal objetivo del marketing o la mercadotecnia es satisfacer las necesidades y deseos del cliente como una prioridad, obviamente sin dejar de lado también los objetivos que tiene la empresa y que el objetivo de la empresa es obtener rentabilidad. Pero ustedes saben también, ¿no es cierto?, que desde hace algún tiempo atrás, ya más de 2 décadas, también se empieza a hablar del marketing social, en el que ya debe haber un análisis, un planteamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados a promover la aceptación, modificación, rechazo o abandono del comportamiento voluntario de las personas a fin de ayudarlas a mejorar su propio bienestar y el de la sociedad. Entonces, el marketing social ya analiza también de que sí, es verdad de que podemos a través del marketing satisfacer una necesidad, un deseo de una persona o de un grupo de personas, pero a lo mejor a través de satisfacer esa necesidad y ese deseo, estamos, ¿no es cierto?, haciendo daño o afectando a algún otro sector o a la sociedad en general, ¿no? Entonces aquí también ya se empieza a hablar de lo que es el desarrollo sustentable, se empieza, ¿no es cierto?, a hablar de que existe la necesidad de que exista un equilibrio entre las actividades que realiza el hombre y las actividades del medio ambiente. Se empieza a hablar de la ética, que son los estándares aceptados por la sociedad, y de la calidad también, que son las expectativas que como consumidores tenemos. Entonces, en la actualidad, la mayoría de las empresas aplican lo que es el marketing social, también porque dentro de todas las legislaciones, es decir, dentro de la normativa legal vigente en la mayoría de los países y a nivel global, se ve, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de que las empresas busquen, ¿no es cierto?, un beneficio o busquen también si es que han hecho algún daño o reparar. Existen muchos problemas en la actualidad debido a ese, ¿no es cierto?, a ese consumo irresponsable. Se habla de parte de los consumidores, se culpa también a la industria, a las empresas, que el objetivo de vender, de obtener utilidades, de obtener solo rentabilidad, dejó de lado, ¿no es cierto?, muchos procesos que en la actualidad o que no se, o en cualquier época no se considerarían éticos, ¿no? Entonces también actualmente ya se habla de la responsabilidad social empresarial, que prácticamente son compromisos legales o éticos que las empresas persiguen para causar un impacto positivo en el entorno que la rodea. Es decir, aquellas cosas buenas que puedan hacer las empresas por la sociedad, incluyendo también los grupos de interés internos de la empresa. O sea, no solamente las empresas tienen que velar por los intereses o los objetivos que tienen sus clientes, sino también por los objetivos que tienen sus empleados a nivel interno, ¿no? Porque eso también les ayuda a cumplir todos los objetivos, tanto de la empresa y también de los clientes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel interno, a nivel de los empleados, podemos hablar de que cuando se les ofrece formación continua, capacitación, facilitar la conciliación de la vida personal y profesional, siendo responsable con las costumbres y la herencia cultural de la zona, cumpliendo con las normativas ambientales, buscando hacer reciclaje y otras normas, ¿no es cierto?, dando la información correcta a sus clientes, hace que las empresas en general tengan una ventaja competitiva, es decir, que tengan
algo que les favorece en relación a las empresas de la competencia. Y obviamente estas empresas, esa ventaja competitiva, tienen que defenderla, tienen que tratar, ¿no es cierto?, de que esa empresa sobresalga y sobre todo que la empresa se quede en el tiempo, o sea, esa empresa esté formada para el largo plazo, no solamente para el corto ni para el mediano plazo, sino también para el largo plazo. Entonces, todas las personas actualmente estamos sujetos, ¿no es cierto?, a tener información. Ahora más, ¿no es cierto?, que la tecnología es un medio que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Gracias a ello, por ejemplo, podemos estar en clases virtuales y no tendríamos que estar en clases presenciales. Y bueno, pese de que esta tecnología ya se venía desarrollando, prácticamente fue un adelanto, fue una obligación después de la pandemia, que todos tuvimos que acogernos, ¿no es cierto?, a este sistema para poder tener clases, para no poder paralizarnos en todas las actividades. Entonces, actualmente ya se ve la necesidad, ¿no es cierto?, de que las empresas actúen en forma socialmente responsable. Y eso nosotros los podemos ver y me gustaría, no sé, que alguien de las personas que trabajan, de ustedes, nos podría indicar qué es lo que considera en la empresa que ustedes están como socialmente responsable. ¿Algún voluntario de los que dijeron que trabajan, de los que trabajan, por favor? ¿Algún voluntario? ¿Quién trabajaba? Buenos días, profe. De pronto el tema del reciclaje cuenta como socialmente responsable porque, bueno, lo que hacemos acá en nuestra empresa es que siempre reciclamos o dividimos los desechos por orgánicos, plásticos, cartones, las pilas, todo se lleva a reciclar. ¿En qué empresa trabaja usted, Belén? En Forza Láser. Ajá. ¿Y cómo lo hacen? Cuéntenos un poquito el proceso. Sí, es parte de la responsabilidad. Sí, ya, bueno, nosotros tenemos en todas las secciones, o sea, en las áreas comunes y en donde más, pues, habemos personas, tenemos, por ejemplo, tachos de basura que indican específicamente dónde se deben colocar los desechos, si son de plástico, de cartón, y también, por ejemplo, un tarrito especial para colocar las pilas. Y todo eso luego se procesa y se recicla. Igual también hacemos como unas pequeñas capacitaciones para que sepamos manejar ese tipo de desechos y sobre todo la concientización para que se coloquen los desechos en donde van y de manera correcta. Ah, qué bien. Belén, ¿y a quién entregan ese desecho o qué es lo que hacen ustedes? Ya, lo que hacemos es, por ejemplo, las pilas las tenemos guardadas y muchas veces, no sé si ha visto el tema de Gira, ahí que está ubicado sobre todo fuera de la corporación favorita, que es para reciclaje. Entonces, muchas veces la vamos a dejar ahí y Gira da unos puntos para canjear por cosas para comprar y esas cosas, los puntos que nos dan los canjeamos y compramos cosas para aquí mismo, para la oficina, como bebidas o snacks, cosas así. Ya, y los... O a veces también, ajá, hay una señora que suele venir frecuentemente a retirar esos desechos que son reciclables. Entonces, cuando ella viene, pues se lo entregamos a ella porque obviamente le sirve, o si no, hacemos lo que le comenté. Ok, sí, ese es un proceso, ¿no es cierto?, de responsabilidad social con el medio ambiente, ¿no? Y obviamente me imagino que ustedes eso lo documentarán y eso lo transmiten a los clientes también. Belén. No, a los clientes realmente no, es como un poco más interno. Es interno, pero sería importante también, ¿no? Porque
el hecho de que ustedes hagan esas actividades como empresa también impacta, ¿no es cierto?, a los clientes, porque el momento de tomar una decisión de compra uno busca, ¿no es cierto?, ese tipo de empresas. Gracias, Belén. No sé si alguien más de las personas que trabajan nos podría contar, por ejemplo, qué es lo que hacen dentro de lo que es la responsabilidad social. Cristian Zapata trabajaba. Buenos días. Una consulta también podría aplicarse dentro de lo que es el tema bancario, la emisión en físico de los estados de cuenta, porque ahora actualmente con esto de la tecnología ya se manda directamente a los correos electrónicos de los clientes y el aporte que se está dando es la reducción del papel y la gente puede seguir revisando su información, sus estados de cuenta a través de los canales digitales. Tienen acceso a la información, no se les niega el servicio, pero por parte del sistema bancario se ahorra mucho lo que es el papel. Ajá. Claro, sí, no, inclusive ya no dan libretas de ahorro, ¿no es cierto? Ya todo el mundo tiene que ver a través de la página web. O sí se Sí, mantiene correcto, a todavía. través de la página web o lo que ahora se maneja mucho lo que son las bancas móviles o bancas web. Ajá, pero ya no tienen o ya no usan las libretas de ahorro, ¿no es cierto? O sí todavía. Mm, Hay todavía clientes que sí las manejan, pero más actualmente ya se generan lo que son cuentas de ahorro electrónico para evitar precisamente emitir las libretas de ahorro, pero hay clientes anteriores que todavía las conservan. Ok, gracias Natalie. Sí, esa también es una acción, ¿no es cierto?, de responsabilidad social. Y a nivel interno, le decía Cristian Zapata, usted está aquí. Sí, profe, me nombró. ¿Usted trabajaba? No, no Sí, sí recuerdo. trabajo, profe, y pertenezco a una cooperativa, entonces nosotros lo que hacemos como responsabilidad social es como utilizamos, bueno, y cada mes cambiamos las baterías de los vehículos, del aceite o a veces los repuestos. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de coger las baterías y reciclar, o sea, darles una nueva vida. Y todo lo que se recauda, que más o menos estamos hablando de unas 120 baterías al año, eso lo que nosotros percibimos en el dinero que nos pagan prácticamente, cogemos y hacemos donaciones en el mes de diciembre, ya sean fundas de caramelos o cualquier otra, lo que necesiten así las fundaciones a las cuales nosotros ayudamos. Entonces eso no sé si sería una responsabilidad social que tenemos con el medio ambiente y también con las personas que más lo necesitan en el mes de diciembre, como son las Navidades. Claro, eso también es algo, forma parte de la responsabilidad social. Yo no grabé la clase. ¿Dónde está? No tengo la opción de... Profe, disculpe, yo puse a grabar la clase al principio. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, Juan José, Sí, por favor, usted encargarse durante esta semana. Le agradezco ya, mucho. profe, no hay problema. Y alguien, no sé, Juan José, usted también dijo que estaba trabajando a nivel interno, a ustedes como empleados, que son la parte interna de la empresa, ¿cuál sería una parte de responsabilidad social? Dentro de eso también dijimos que era la capacitación. No sé si nos podría contar a ustedes qué les dan dentro de lo que es la responsabilidad social como clientes internos. Sí, profe, justamente en este proceso que yo estuve de cajas, realmente se hace como un proceso que es de formación para nosotros. Entonces la empresa, por ejemplo, eso nos menciona, ¿no? Que este curso, por ejemplo, afuera realmente saldría muy caro, sin embargo, la empresa, por la formación que nos da a nosotros, todo esto lo hace totalmente gratuito, ¿no? Con el objetivo de que podamos ser buenos empleados también. Y es una capacitación que realmente yo considero que, o sea, es muy profunda, porque son varios módulos los que se topan y uno llega mejor preparado al puesto de trabajo. Entonces, desde ese aspecto, hay eso también. Y también lo que es el aspecto de la promoción, que cada año, o sea, nos da la oportunidad de poder cambiar ya de posición, ¿no? Ir viendo a qué área nos queremos enfocar y eso.
Ok, sí. También dentro de la responsabilidad social está el trato que nosotros le demos al cliente externo, al medio, a la gente del entorno, a la sociedad en general, pero también al cliente interno, es decir, los cursos de capacitación, el hecho, no sé, de que le den el almuerzo gratuito, de que le den transporte, que obviamente hacen, ¿no es cierto?, que la gente que está dentro de la empresa se sienta bien y quiera seguir trabajando ahí. Eso también es parte, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social que tienen que aplicar las empresas y las organizaciones. Y dentro, ¿no es cierto?, de lo que es ya el proceso de marketing, se da ciertos pasos, ¿no es cierto?, para que se cumpla el marketing o la mercadotecnia dentro de las empresas. Y la principal actividad para que exista marketing dentro de una empresa es comprender el mercado y las necesidades y deseos de los clientes. Por eso es que el marketing aplica lo que es la investigación de mercados. Necesariamente tiene que conocer y saber cuáles son las necesidades y deseos que tienen los clientes para poder ofrecerles un producto o un servicio que satisfaga esas necesidades y deseos. Y siempre la empresa, ¿no es cierto?, una vez que ya conozca cuál es la necesidad y deseo de los clientes, tiene que diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes. Y la estrategia de marketing implica construir un programa de marketing integrado que entregue un valor superior, es decir, un producto o un servicio que satisfaga una necesidad o un deseo específico, que sea diferente, que tenga un valor agregado a los de la competencia, obviamente para que mis clientes estén satisfechos y no me cambien con otra empresa, ponerle un precio, ¿no es cierto?, a ese producto o ese servicio, promocionar también, ¿no es cierto?, ese producto, ese servicio, porque un producto o un servicio, por más bueno que sea, si no se lo da a conocer, si no sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son sus características, sus beneficios, entonces nadie va a comprarnos, nadie va a querer adquirir ese producto, ese servicio, si no conoce, ¿no es cierto?, cuáles son sus cualidades, sus beneficios. Y para eso tenemos que utilizar la promoción. Además, ¿no es cierto?, tenemos que preocuparnos de cómo llegar, de cómo dejar, de cómo entregar ese producto, ese servicio a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, ahora se ha facilitado mucho y existe además, ¿no es cierto?, el comercio electrónico, que ha facilitado que nosotros inclusive actualmente podemos comprar un producto de cualquier otro país a través del Internet, a través del comercio electrónico, ¿no? Tenemos que hacer el pago y en unos pocos días podemos tener ese producto de cualquier parte del mundo. El objetivo, ¿no es cierto?, de este proceso de marketing o de mercadotecnia en las empresas es construir relaciones rentables y duraderas y que los clientes estén satisfechos para que nos sigan comprando, para que la empresa siga funcionando. Y obviamente que nosotros tengamos utilidades, ¿no es cierto? Y que la empresa se mantenga a largo plazo. Ese es el objetivo de las empresas y de las organizaciones en general. Y eso solamente lo podemos conseguir cuando los clientes están satisfechos, ¿no es cierto?, con los productos que nosotros les vendemos. Entonces, el proceso de marketing es entender el mercado y las necesidades de los clientes, diseñar una estrategia de marketing para ese cliente, elaborar un programa de marketing que entregue un valor superior. ¿Para qué? Para crear relaciones redituables y que los clientes estén satisfechos, captar el valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el cliente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o esos son los pasos, ¿no es cierto?, por los que se atraviesa dentro de lo que es el marketing. Y como les decía, en la actualidad es muy importante y fundamental aplicar la ética, ¿no? O dentro de lo que es el marketing social necesariamente se tiene que aplicar la ética, que es el conjunto de normas de comportamiento aceptadas generalmente por una sociedad, ¿no? Y aquí están los principios, los valores éticos que se supone, bueno, no se supone, nuestros padres nos inculcan desde niños, ¿no es cierto?, desde la casa, y que tienen que ser reforzados necesariamente por los diferentes actores de la sociedad, no sé, la escuela, el colegio, la universidad, las empresas en general, para que nosotros
las personas, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de aplicar esos principios y esos valores éticos en la vida diaria. Entonces, la mercadotecnia, ¿no es cierto?, al ser un sistema total de actividades que incluye muchos procesos mediante los cuales, ¿no es cierto?, se identifican las necesidades y los deseos existentes en el mercado para, obviamente, promover el intercambio de productos y servicios que beneficien tanto al cliente como a la empresa, da lugar, ¿no es cierto?, a una gran variedad de desafíos éticos que se debe asumir y que debe ser responsabilidad tanto de los empleados, de los clientes, de los proveedores, de los distribuidores y de la sociedad en general, quienes muchas veces, ¿no es cierto?, cada uno de estos grupos podemos tener intereses diversos que pueden ser divergentes y que puede a través de ellos emitirse juicios morales, ¿no es cierto?, que sean buenos o malos, correctos o incorrectos, permitidos o no permitidos en relación y en función a sus valores culturales. Entonces eso es lo que, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta. Y hay que considerar además, ¿no es cierto?, que la ética en la mercadotecnia va más allá de las leyes vigentes. Es decir, que muchas actividades pueden ser consideradas legales, pero no por ello éticas. Por ejemplo, en varios países puede ser legal anunciar cigarrillos, bebidas alcohólicas e incluso películas de calificación X, ¿no?, en medios masivos de comunicación, televisión, radios, periódicos, etc. Sin embargo, esta práctica puede ser tildada como incorrecta o mala para la sociedad por ciertos grupos o por el público en general, independientemente de si anunciar este tipo de productos es legal o no. Por lo tanto, el hecho de actuar conforme a la ley y los reglamentos establecidos es solamente una parte del comportamiento ético, no del todo, ¿no? La ética va más allá. Y obviamente la ética puede variar de una sociedad a otra, pero en general nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que los principios éticos son los que deben regir todas las acciones, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Y obviamente, como les decía, que la ética va más allá de las leyes vigentes. Nosotros podemos tener, no sé, y me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, al caso de que yo me quiera poner o alguna persona se quiera poner un bar, una discoteca en algún sector de la ciudad, y a lo mejor puede obtener todos los permisos, todo lo tiene en regla, pero ¿qué tal? ¿Cómo se vería si es que esta discoteca está ubicada al lado de una escuela, de un colegio o inclusive de una universidad? ¿Qué es lo que se debería pensar? ¿Eso sería ético o no sería ético? O sea, me gustaría que me ayude con su apreciación Graciela Guamán. ¿Está? Sí, profe. Graciela. Sí, profe. Sí, sería ético, como les decía, que una discoteca que cumpla con todos los permisos, se ubique al lado de una escuela, de un colegio, no sé, de una universidad. De una escuela, no, de la universidad, tal vez por lo que ya son mayores de edad, creo. Pero no encuentro ético, la verdad. Habría problemas, así existan, ¿no es cierto?, los permisos legales, porque puede afectar o puede ser, ¿no es cierto?, de que se esté promoviendo que en vez de ir a la escuela o de que se salgan de la escuela o del colegio para ir allá, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros hemos visto en muchos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que algunas personas de algunos barrios se han quejado por la bulla, por lo que eso produce, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar todas las acciones que nosotros realizamos y no por beneficiarnos, ¿no es cierto?, no por como empresa, no sé, tener utilidad, rentabilidad, vamos a hacer daño a algún sector que, no sé, no está todavía preparado como para tomar una decisión de si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, como que sí tenemos que pensar, ¿no es cierto?, estas acciones que realizan todas las empresas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Actualmente
hay mucha información que tenemos acceso, todas las personas en general, a través del Internet sobre todo, y nosotros podemos, ¿no es cierto?, saber cuando una empresa nos está engañando, ¿no? Cuando una empresa no está cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo que nos está diciendo, y eso puede afectar la decisión de compra que nosotros tengamos. Jacqueline Bajaña. Jacqueline Bajaña. John Jairo Yupanqui. Sí, profe. ¿Qué piensa usted de esto, de la aplicación de la ética en las actividades comerciales, es decir, en las empresas en general? Perdón, profe. ¿Qué es lo que piensa usted de cómo se debería aplicar la ética? ¿Qué es lo que deberían considerar una empresa, un nuevo emprendimiento? Usted me decía, ¿usted trabaja? Sí, trabajaba, ¿no? No, profe. Ah, no. Entonces, no sé, si usted se quisiera poner una empresa, ¿qué es lo que debería considerar en relación a la ética? ¿Sí me escuchó? Sí, profe. ¿Qué es lo que debería considerar? Por ejemplo, si usted se va a poner una empresa, ¿qué es lo que debería considerar en relación a la ética? ¿Sí me escuchó, John? Sí, profe, sí, le escuché, sino que me cogí un poquito de inspirado. No sé, dígame, por ejemplo, ¿qué negocio, qué emprendimiento a usted le gustaría poner? Bueno, digamos que usted se va a poner un restaurante en algún sector de la ciudad. ¿Qué es lo que debería considerar relacionado con la ética? ¿Qué es lo que debería considerar para brindar sus productos y servicios a los clientes? Me perdí un poquito, profe, no le capté muy bien la idea. Digo, ¿qué debería considerar si usted se pone un restaurante en cualquier sector de la ciudad relacionado con la ética? Es decir, con que cumplamos, bueno, digamos que tiene todos los permisos primero, ¿no es cierto? Los permisos que le tiene que dar el municipio para ponerse su empresa, que tiene todas las adecuaciones bien realizadas para ponerse un restaurante, pero ¿qué más tendría que considerar? ¿Qué tendría que ver con la ética? Profe, quizás puedo dar yo un ejemplo respecto a lo que sería mi empresa de seguros, A mi ver, broker. dígame, Nelson. Por ejemplo, nosotros considerando lo que es en base a la ética en este mundo de los seguros, de los brokers de seguros, es bastante fácil como que estafar a la gente y todo eso, ¿no? Más que nada por el hecho de que ahora todo se ha digitalizado, todo se hace de manera más virtual, de manera más, digamos, a distancia, ya no es la reunión con el cliente de manera presencial.
tratamos de realizar todo más virtual por esto de la pandemia, ¿no? Como que nosotros también hemos ido teniendo un cambio, una evolución. Entonces, por ejemplo, nosotros la ética es primeramente informarles claramente sobre cómo es el proceso de contratación. Obviamente esto va de paso de mano con los procesos que manejan las aseguradoras, porque nosotros somos nada más un intermediario que hace básicamente de intermediario con los clientes y la aseguradora. De igual forma, nosotros les informamos porque hay casos también en lo que algunos brokers cogen dinero directamente de los clientes y eso, por ejemplo, nosotros no debemos de hacer. Por cuestiones de ética, se les informa que la aseguradora maneja cuentas corrientes, cuentas bancarias para que ellos puedan realizar los depósitos del contrato de seguros y todo eso. Por ejemplo, también hay casos en los que nosotros, por ejemplo, al resolver los siniestros, tenemos que ser lo más éticos posibles, no por beneficiarle al cliente, que es un cliente mutuo, no solamente es un cliente de nosotros como brokers, sino también de las aseguradoras. Tratamos de manejar la ética al que el siniestro sea lo más claro posible, tanto para el cliente como para la aseguradora. No tratamos de beneficiarle nosotros al cliente ayudándole a registrar el siniestro en la aseguradora de una manera errónea para que él pueda tener cobertura, sino que nosotros manifestamos los hechos tal y como son, tal y como la ley nos aclara y nos dice, para que las cosas sean justas para ambas partes. Entonces, de esa forma nosotros manejamos la ética, ¿no? Ok, muchas gracias, Nelson. Sí, y en cualquier negocio, como yo le decía a John, si usted se pondría un restaurante, ¿qué es lo que se debería considerar? Debería considerar, ¿no es cierto?, que los alimentos estén frescos, que no estén dañados. Muchas veces, ¿no es cierto?, de pronto una empresa por no perder, o sea, porque de pronto ya compré y para que no se me dañe y puedo preparar los alimentos que le pueden hacer mal a una persona. Entonces, sí tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en las consecuencias que nosotros podemos provocar si hacemos algo malo, ¿no? De que cualquier persona nos puede denunciar. Y no solo eso, ¿no? Creo que la vida misma nos devuelve lo que nosotros hacemos. Si damos cosas buenas, la vida nos devuelve cosas buenas. Y si damos cosas malas, también la vida nos devuelve cosas malas, ¿no? Entonces, como que eso sí se cumple y también, ¿no es cierto?, estamos a la expectativa de que los clientes nos pueden denunciar, pueden vernos, ¿no? Ahora es muy fácil, como ustedes ven, dar cualquier tipo de información en base a algo, en base a algún pronunciamiento, en base a alguna declaración. Muchas veces puede ser con razón o no. Entonces sí debemos tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros actos, ¿no? Entonces, imagínense lo que está ocurriendo ahora, tanta polémica que se ha formado, ¿no es cierto?, por esto de la revisión de la tesis de la fiscal general de la Nación. Creo que una declaración no adecuada por parte de nuestro rector, como que da pie a que lamentablemente hay intereses de por medio. O sea, el objetivo fundamental es que la fiscal deje de tener ese puesto para poder dejar abajo todas las sentencias, todos los procesos que ella realizó. Y obviamente ya hay un pronunciamiento técnico del Honorable Consejo Universitario que hizo y que se demoró un mes, y no solo de ellos, hay algunos medios de comunicación que pasaron ese documento por los diferentes, por algunos programas que existen ahora, ¿no es cierto?, para ver cuál es el plagio. Hay que considerar también que en esa época no se aplicaban esos programas, pero pese a que no se aplicaban, La Posta, ¿no es cierto?, que es un medio de comunicación que fue el primero, creo que lo pasó este programa antes de que la universidad concluya el informe, y dijo que tiene un nivel de plagio del 6%. Se acepta en nuestra universidad hasta el 10%, ¿no? Por no citar bien. O sea, es importante también, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos en cuenta que en cualquier documento que presentemos tenemos que citar a los autores, el año, la revista, el lugar en donde tomamos esa información, ¿no? Entonces,
sí es importante, ¿no es cierto?, sobre todo hablar con la verdad a nuestros clientes, decirles la información correcta y obviamente pensar, ¿no es cierto?, que lo que dentro de lo que es el marketing o la mercadotecnia también tiene un objetivo que prácticamente hace mucho pensar la decisión que tomamos los clientes es el marketing boca a boca y es el que más crédito nosotros le damos los clientes porque obviamente es la referencia de algún amigo, de alguna persona que nos está indicando que le fue bien o que le fue mal con un producto o con un servicio. Entonces, sí es importante, ¿no es cierto?, que tomemos y hagamos las cosas de manera correcta en cualquier ámbito laboral, en un ámbito personal, donde nosotros estemos para que no nos cause problemas, ¿no? Entonces, como yo les decía, sí, están lamentablemente esas declaraciones, la imagen de la Universidad Central en este momento está por los suelos, pero obviamente hay un informe técnico y bueno, la mayoría de la gente también conoce que eso es prácticamente un propósito político. El objetivo es que quieren de cualquier manera votarle a la fiscal, que ahora van a llamar a una comisión internacional y también las leyes nos permiten porque nosotros somos autónomos y ya está el informe. Se demoraron, espero también que las autoridades, sobre todo de la Facultad de Derecho, salgan, ¿no es cierto?, a defender estos argumentos para que también quede ya en claro y la gente también sepa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también podemos ver, ¿no es cierto?, y en alusión a este tema, que hay también declaraciones de parte y parte, ¿no? Unos salen a favor, otros salen en contra, y en las redes sociales se llena de toda esa información, pero nosotros también sabemos, ¿no es cierto?, a qué viene o quién hace ese tipo de declaraciones y también debemos tener mucho cuidado. Entonces, siempre, por eso, creo que una de las razones fundamentales, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que tenemos acceso a todo el tipo de información, es que las empresas y las personas debemos comportarnos de forma correcta, ¿no? Y debemos tomar en cuenta la moral, los valores y la ética. Cuando nosotros hablamos de la moral, hablamos del conjunto de reglas que existen para la convivencia de las personas, los valores, los argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto o justo, y la ética, que es la reflexión acerca de la moral y los valores que la sustentan. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros, como personas, como empresas y organizaciones, siempre hablemos con la verdad, seamos honestos, transparentes, justos, y no tomemos en cuenta solamente nuestros intereses personales, sino el interés de toda la sociedad. El comportamiento ético en la mercadotecnia genera beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuáles podrían ser estos beneficios? Primero, si nosotros somos una empresa que actuamos de forma correcta, que hablamos con la verdad a nuestros clientes, que siempre le estamos informando, vamos a generar confianza, ¿no es cierto?, en los proveedores, en los clientes y en los empleados, y no solo en ellos, sino en otros grupos de la sociedad. Estas relaciones de confianza son muy importantes para la generación de confianza porque tenemos la capacidad de otorgar credibilidad a quienes lo practican. Entonces, si nosotros creemos, ¿no es cierto?, en una organización, en una empresa, en un producto, en un servicio, entonces también vamos a comprarlo y no solamente vamos a comprarlo, sino que vamos a transmitir la información que nosotros tenemos de lo que hemos hecho, de lo que hemos obtenido a otras personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, como yo les decía, el marketing boca a boca es muy potente y es lo que deben buscar las empresas, porque no me sirve de nada tener una promoción, un comercial bonito, ¿no es cierto?, en las redes sociales, que esté... y si no sabemos lo que significa, ¿no? Aunque claro, obviamente somos, creo que
actualmente no tomamos mucho en cuenta el contenido, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, en los partidos políticos se está transmitiendo la promoción a través de los borreguitos y bueno, poniéndose a pensar qué es un borreguito es un animalito, ¿no es cierto?, que hace lo que su amo le dice, ¿no? Entonces, eso también es lo que nosotros debemos tomar en cuenta dentro del mensaje que estamos transmitiendo. Y muchas veces, como les digo, este mensaje no es el que sirve más, sino lo que se da a través del marketing boca a boca, lo que nos indica una persona de mi entorno, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros como organización, como empresa, como emprendimiento tenemos que lograr. La captación de buenos clientes, de buenos proveedores, de buenos empleados y de buenos distribuidores. El hecho de no hacer daño, de no engañar o mentir a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de respetar al prójimo y a su entorno, de transmitir una imagen de profesionalismo, de respetar las leyes y reglamentos vigentes. Es como un imán, ¿no es cierto?, que atrae a personas que suelen comportarse de la misma manera, porque se sienten identificados con esas acciones. Y siempre, ¿no es cierto?, tenemos que recordar la regla de oro, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, eso es algo que siempre se cumple y que nosotros debemos aplicarlo en el transcurso de nuestras actividades, de todas nuestras actividades, no solamente las actividades laborales, sino también de las actividades personales que nosotros realicemos. También, ¿no es cierto?, cuando una empresa, una organización y una persona se comporta éticamente, tenemos protección contra la publicidad negativa. Cuando las actividades y procesos de la mercadotecnia son considerados éticos, es difícil que la publicidad negativa, ¿no es cierto?, aquella que perjudica la imagen de la empresa y de sus productos, se produzca como resultado de la queja de clientes o de denuncias de empleados, proveedores, distribuidores u otros grupos externos a la empresa. Por lo tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad negativa. Y bueno, como yo les decía, si bien hay una denuncia en contra de, en este caso, de una profesional de nuestra universidad, ya se hizo un informe técnico y no es que la universidad le esté defendiendo, pero ya ha cumplido, ¿no es cierto?, con todo el proceso. Hay personas, hay directores, hay lectores y hay una defensa oral, además, ¿no es cierto?, que ratifica ese trabajo que fue ya además hace algún tiempo y que no puede compararse con parámetros actuales de lo que antes había, ¿no? Entonces, bueno, pese a que hay una gran cantidad de mala información por intereses lamentablemente políticos, pero que obviamente la Universidad Central tiene que salir adelante, tiene que indicar, tiene que declarar, ¿no es cierto?, con las leyes vigentes, con los documentos, con las evidencias de que eso no es así. Y obviamente eso es simplemente protegernos contra la publicidad negativa que en este caso por intereses personales, ¿no es cierto?, están dando a conocer y quieren, ¿no es cierto?, utilizar prácticamente el poder, tratar de poner a comisiones internacionales para hacernos quedar mal, ¿no? Y sobre todo, no, ni como universidad, el objetivo es simplemente que se le destituya a esa persona del puesto que tiene, por obviamente que queden no vigentes procesos legales y penales. Entonces, la verdad siempre sale a la luz y eso es lo que tiene que primar, ¿no es cierto? Y por esa razón nosotros tenemos que comportarnos siempre, ¿no es cierto?, en forma ética, ¿no? Como ustedes mismos lo decían, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, tenemos que comportarnos de forma ética porque obviamente algún rato sale, ¿no es cierto?, a la luz de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y sobre todo tenemos que comportarnos en forma ética por la satisfacción personal y la paz interior que nosotros podemos tener. Cuando el ser humano o cuando nosotros como personas hacemos lo que es bueno, correcto o permitido, sentimos una
una satisfacción y paz interior, que son indispensables para todas las personas que conforman una empresa, empresarios, empleados, y también para los mercadólogos que trabajan en el desarrollo de una empresa y que deseen seguir trabajando en ella, ¿no? Y tenemos que hacer todas las actividades, todas nuestras labores de la mejor manera posible. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta aspectos éticos que se pueden dar. Por ejemplo, dentro de las variables del marketing mix tradicional, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la obsolescencia planeada, la calidad y seguridad del producto, las garantías del producto, el empaque y etiquetado justos, con la contaminación, que estemos dando la información correcta. Entonces sí tenemos que analizar qué es lo que estamos dando, ¿no? No solamente, como les decía, lo que está permitido, lo que está legalmente establecido, sino también qué es lo que podemos causar a futuro, ¿no? Y que lamentablemente eso no se vio, y los problemas que tenemos actualmente de contaminación, del cambio climático, ha sido, ¿no es cierto?, por ese comportamiento que no ha sido ver más allá de lo que estamos haciendo ahora, de satisfacer las necesidades en el presente, sino que también tenemos que ver, ¿no es cierto?, en el futuro, qué sociedad, qué mundo le vamos a dejar, qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el precio, tenemos que también tomar en cuenta que no haya discriminación de precios, que no sea el precio engañoso, en lo que es la promoción, que no demos una publicidad engañosa, ni falsa, ni fraudulenta, que no haya sobornos ni coimas, ¿no es cierto? Esos aspectos que no están bien y que son prácticamente malos dentro de la sociedad. Dentro de la distribución, también que no tengamos territorios exclusivos, que no haya una competencia desleal. Tenemos que ver también los derechos del distribuidor, la competencia depredadora, que no hace daño, ¿no es cierto?, a la sociedad, que hace daño a la sociedad en general y también a las empresas que la practican. Entonces, inclusive, ¿no es cierto?, a nivel profesional, a nivel de cuando van a contratar a una persona, siempre están analizando, ¿no es cierto?, los valores que debemos tener y que debemos cumplir, y muchas veces inclusive nos ponen a prueba, ¿no? Nos pueden tomar alguna prueba, nos pueden, no sé, poner un paquetito de dinero para ver si al frente nuestro, nos pueden estar grabando y para ver si nosotros qué hacemos o cómo actuamos, ¿no es cierto?, frente a las circunstancias que se nos pueden presentar. Y, por ejemplo, dentro de los valores profesionales o las competencias muchas veces que también solicitan para contratar a alguien, están pidiendo, ¿no es cierto?, que se cumpla el compromiso, la ética, se habla de responsabilidad, del esfuerzo, respeto, lealtad, adaptabilidad, honestidad, individualismo, secreto profesional, inclusión, responsabilidad social, tolerancia, organización, motivación, confianza, humildad, la delegación, generosidad, solidaridad, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, se habla de valores y principios éticos que son muy necesarios. Inclusive dentro de las misiones, ¿no es cierto?, y de las visiones organizacionales, se está pidiendo, ¿no es cierto?, y se los pone, ¿no es cierto?, con grandes letreros al entrar a una empresa, a una organización, que esos valores corporativos deben ser cumplidos y que se cumplen, obviamente, y tiene que haber el staff de personas, ¿no es cierto?, el nivel directivo, quienes están a cargo de esa empresa, hacer el seguimiento de que eso se cumpla, ¿no? Y dentro de esos valores corporativos, los que más se mencionan, los que más obviamente se busca de que se cumplan, es, por ejemplo, la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la efectividad y la lealtad. Y dentro de la integridad, que prácticamente reúne todos los otros valores, que es proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa y se siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto y la verdad. Obviamente somos íntegros cuando no solamente somos, por ejemplo, honestos porque alguien nos está viendo, o sea, nos vean o no nos vean, tenemos que ser honestos y aplicar estos principios y estos valores que son muy necesarios, como les digo.
y hay una frase que lo dijo Aristóteles ya, ¿no es cierto?, que es un filósofo griego, y eso lo dijo y que vivió, ¿no es cierto?, antes de Cristo, en el año 384, y él decía que la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Entonces, esto lo dijo, ¿no es cierto?, el filósofo griego Aristóteles, y es importante, bueno, hay también, ¿no es cierto?, una evaluación por parte no solamente de las leyes vigentes en cada país, sino a nivel global, y son calificadas y evaluadas qué empresas son las más éticas del mundo, ¿no?, considerando algunos indicadores muy necesarios, ¿no?, entre ellos y que obviamente son evaluados y calificados. Entonces, por eso es importante también, ¿no es cierto?, que cada una de las empresas actúe, no solamente las empresas y las personas en general, actuemos en forma ética. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos visto. Me gustaría, no sé, como para culminar, porque ya estamos, falta 4 minutos, solamente que Jacqueline Bajaña está. Jacqueline Bajaña. Karen González. Sí, profe. Ya, solamente que nos dé su comentario de por qué es importante la aplicación de la ética en las actividades de la empresa, y no solamente de la empresa, sino a nivel personal. Bueno, es importante porque se supone que representa al individuo como tal y a la empresa. Es decir, que si nosotros actuamos de buena manera, en el caso de la empresa, vamos a tener una imagen limpia ante nuestra competencia como a nuestros clientes, y eso nos haría ganar un grado de preferencia. Ok, gracias, Karen. No sé, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Profe, tal vez podría conversar con usted al finalizar la clase. Claro. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Muchas gracias.